Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 46, Chapter 46, First Day. Daniel se bajó de la motocicleta con una expresión de total satisfacción y le devolvió las gafas de sol a T'Challa. No está mal, murmuró. T'Challa parecía a punto de llorar. Este cabrón se había pasado toda la mañana divirtiéndose, y T'Challa ni siquiera había tenido la oportunidad de montarlo él mismo. ¿Tenía idea de cuánto combustible consumía esa motocicleta? El tipo la había estado usando durante toda la mañana y, de alguna manera, lo calculó a la perfección. El depósito se quedó vacío justo cuando regresaron. Ni siquiera lo he tocado todavía. Rugió T'Challa para sus adentros. Si no hubiera estado tan claramente superado, ya le habría dado un puñetazo a Daniel. ¿El hecho de ser fuerte significa que puedes hacer lo que quieras? T'Challa lo pensó detenidamente. En realidad, sí. Poco después, T'Challa empujaba la motocicleta de vuelta a la ciudad para repostar. El príncipe era muchas cosas, pero sutil no era una de ellas. Nunca se le ocurrió que simplemente podía comprar combustible y traerlo de vuelta. Daniel no tenía intención de recordárselo. Un poco de ejercicio extra no vendría mal. El tiempo transcurrió en silencio. Sin darse cuenta, había llegado el día en que Daniel y T'Challa debían ir a la universidad. ¿Empacaste todo?, preguntó María. Justo antes de subir al coche, volvió a preguntar. Tranquilo, ya está todo empacado, respondió Daniel con impotencia. Eso mismo dijiste la última vez. Y la última vez también estaba abarrotado. Revisa de nuevo. Daniel suspiró dramáticamente. Mamá, lo he revisado 3 veces. Solo entonces Mary pareció sentirse un poco más tranquila. Vamos. Daniel tiró suavemente de Mary hacia el coche. Ion y T'Challa ya estaban sentados dentro. Hoy era el primer día, así que Mary y John habían insistido en llevarlos personalmente en coche. Solo los dejaremos en la entrada. No entraremos. María ya lo había dicho. ¿Cómo iba a negarse Daniel? Los 4 partieron juntos. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, está ubicado en Cambridge, Massachusetts, al otro lado del río Charles, frente al centro de Boston. Fundada en 1861, aunque oficialmente comenzó a admitir estudiantes en 1865. Su campus principal se extendía a lo largo del río Charles, combinando la arquitectura clásica con una atmósfera de innovación y excelencia académica. Ya estamos aquí, dijo John con firmeza. Daniel miró hacia arriba a través de la ventana. Lo primero que vio fue la gran entrada, cuya arquitectura reflejaba el elegante estilo de un palacio. El coche se detuvo. Daniel y T'Challa salieron, recogieron su equipaje y saludaron con la mano a las 2 personas que aún permanecían dentro. Nos vamos a ir. Ya pueden regresar. Cuídense, les recordó María. Lo sabemos. No está lejos. Volveré a casa cuando tenga tiempo. Mary seguía mostrándose reacia a marcharse, pero finalmente asintió. Tras despedirse, Daniel y T'Challa entraron en el campus. La escuela ya bullía de actividad. Los estudiantes llegaban en masa desde todas direcciones. Los estudiantes de primer año arrastraban sus maletas, los alumnos que regresaban se reencontraban con sus amigos y los padres deambulaban cargando cajas y bolsas. Todo el campus vibraba con la energía del nuevo semestre. Disculpa, dijo Daniel, deteniendo a una chica que llevaba gafas. ¿Sabes dónde se realiza la inscripción para los alumnos de primer año? La chica caminaba a paso ligero y estaba claramente molesta por haber sido detenida. Ya se estaba preparando para gritarle cuando levantó la vista. Entonces vio el rostro de Daniel y su expresión cambió al instante. Se ajustó las gafas y sonrió cálidamente. ¿Eres de primer año? Sí. Daniel adoptó deliberadamente una expresión ligeramente tímida. Como hombre que había sido guapo toda su vida, sabía perfectamente lo efectiva que podía ser esa mirada.
La niña se animó al instante. Vamos, te llevo allí. Sin esperar respuesta, agarró el brazo de Daniel y comenzó a llevárselo con entusiasmo. T'Challa, que estaba justo a su lado, fue completamente ignorado. Daniel ni siquiera tuvo tiempo de recoger su equipaje antes de que se lo llevaran a rastras. Solo pudo echar una mirada hacia atrás y dirigirle a T'Challa una expresión de impotencia. T'Challa puso los ojos en blanco y recogió en silencio las dos mochilas antes de seguirlos. Por cierto, preguntó la chica mientras caminaba, ¿en qué departamento trabajas? Ingeniería. Oh. Se detuvo bruscamente. Ups, me equivoqué de camino. Señaló en la dirección opuesta. El departamento de ingeniería está allí. Este lado es para física. Detrás de ellos, T'Challa deseaba con todas sus fuerzas anunciar que estudiaba física. Pero ya sabía lo que iba a pasar, ella lo ignoraría de todos modos. Así pues, memorizó en silencio la ubicación de la zona de inscripción de física y continuó siguiéndolos. Cuando finalmente llegaron al departamento de matriculación de ingeniería, Daniel completó todo el papeleo y reunió los materiales necesarios. La chica de las gafas incluso insistió en acompañarlo hasta su residencia estudiantil. Después de que Daniel declinara cortésmente varias veces, ella, a regañadientes, se dio por vencida. Aún así, antes de irse, lo señaló y dijo: «Te recordaré». Daniel se rió. ¿Debería preocuparme? No. Ella sonrió. «Iré a buscarte cuando tenga tiempo». Dicho esto, finalmente se marchó. Solo después de escapar con éxito de la chica demasiado entusiasta, Daniel dejó escapar un suspiro de alivio. Volviéndose hacia T'Challa, se echó a reír. «Las chicas de aquí son muy simpáticas. Jaja. Tengo la sensación de que la vida universitaria va a ser increíble». T'Challa no estaba interesado en responder, solo quería poner los ojos en blanco. «Vamos». Daniel le pasó un brazo por los hombros. «Iré a registrarme contigo». Acto seguido, ambos se dirigieron al departamento de física y completaron también la matrícula de T'Challa. Como era de esperar, terminaron asignados al mismo dormitorio. Obviamente, ese arreglo lo había hecho el rey T'Chaka. La residencia estudiantil constaba de 2 habitaciones privadas conectadas a una sala de estar compartida. Tras entrar, ambos asintieron con satisfacción. No está nada mal. La siguiente media hora la dedicamos a limpiar. Gracias a sus capacidades físicas mejoradas, ninguno de los dos tuvo problemas para mover muebles, transportar suministros o alcanzar rincones difíciles. Cada rincón de la residencia estudiantil quedó impecablemente limpio, prácticamente reluciente. Vivir con T'Challa tenía una gran ventaja. Allá donde iba, nunca había cucarachas ni ratones, probablemente estaba relacionado con el poder de Bastet, la diosa pantera. El aura divina que lo envolvía intimidaba naturalmente a los animales pequeños, provocando que huyeran mucho antes de poder acercarse. Después de desempacar y organizar todo, los dos finalmente se desplomaron en el sofá de la sala de estar. ¿Y ahora qué?, preguntó T'Challa. Ni idea, respondió Daniel con rigidez. Pensar era una de las actividades que menos le gustaban, y sin embargo la gente seguía haciéndole preguntas. ¿Tal vez podríamos dar una vuelta por el campus?, sugirió T'Challa. Para familiarizarnos con el lugar. No quiero. ¿Por qué? Ya lo he visto. T'Challa parpadeó. ¿Cuándo? En este momento. T'Challa lo miró fijamente. Por supuesto que sí. Con los sentidos que tenía Daniel, probablemente ya conocía todo el campus. Bien. Lo que sea. Quiero decir, deberíamos hacer algo, dijo T'Challa con creciente irritación. No vamos a quedarnos sentados en el dormitorio todo el día, ¿verdad? El problema es que no sé qué hacer. Daniel se hundió aún más en el sofá. La vida era aburrida. No se permiten teléfonos inteligentes. No videos. No se permiten novelas web. Nada de juegos. ¿Qué clase de época miserable fue aquella?
De repente, se le ocurrió una idea. Ah, claro. Se incorporó. ¿Conoces alguna forma de ayudarme a vender algo? Techaya parecía sospechoso. ¿Qué posees exactamente que valga la pena vender? Conocía demasiado bien a Daniel. El tipo estaba prácticamente en la ruina. Probablemente, lo más valioso que poseía era el traje de vibranio que había conseguido en Wakanda. Ese no es el punto, dijo Daniel. Simplemente dime si conoces algún canal. Techaya dudó. Oh. Tras unos segundos, respondió con sinceridad. No. TCH, inútil. Daniel chasqueó la lengua con decepción. Había estado considerando la posibilidad de obtener algunos materiales del espacio exterior y pedirle a Techaya que le ayudara a venderlos. Últimamente se sentía cada vez más pobre. Los wakandianos no tenemos mucho contacto con el mundo exterior, explicó Techaya. Sí, sí. Lo sé. Wakanda lleva siglos practicando el aislamiento y solo se relaciona consigo misma. Daniel hizo un gesto de desdén con la mano. Olvídalo. Salgamos afuera. Techaya se quedó mirando fijamente. ¿No fuiste tú quien dijo que no querías ir? Cambié de opinión. No tenía absolutamente ningún sentido discutir con este hombre. Los dos vagaron sin rumbo fijo a lo largo del río Charles. La mirada de Daniel parecía perdida mientras reflexionaba sobre cómo encontrar a alguien capaz de ayudarle a vender meteoritos. De lo contrario, incluso si trajera recursos valiosos del espacio, no serían más que rocas inútiles en sus manos. Mientras tanto, la atención de Techaya divagaba por todas partes. Más concretamente, se dirigía hacia cada chica con la que se cruzaban. Era evidente que el príncipe estaba en la adolescencia, y su corazón inquieto era imposible de ocultar. Gracias a su agudo oído, Daniel oía con frecuencia crujidos sospechosos procedentes de la cama de Techaya a altas horas de la noche. El solo recuerdo le produjo escalofríos. En la actualidad, suele dormir con tapones para los oídos. Daniel. Mira. Techaya le agarró el hombro de repente. Allí. Hay una chica preciosa. Daniel siguió su mirada. Lo único que vio fue a una chica un poco regordeta de pie cerca de la orilla del río, y no a una belleza deslumbrante. Ella era simplemente una chica normal. ¿Dónde? Preguntó Daniel. Justo ahí. Techaya señaló con entusiasmo. Daniel volvió a mirar. Sigue siendo la misma chica. Aquel. Esa es. Techaya asintió con seguridad. Daniel guardó silencio. Bueno, cada persona tiene gustos diferentes. No tiene sentido criticar las preferencias de otra persona. Sin decir una palabra más, Daniel agarró a Techaya y comenzó a arrastrarlo antes de que el príncipe pudiera quedarse paralizado en el sitio. ¡Ey! Techaya protestó. ¿Qué estás haciendo? Salvar tu dignidad. Estaba a punto de pedirle su información de contacto. La próxima vez. La próxima vez. Daniel le hizo un gesto para que se fuera. Si no me hubieras arrastrado, la habría invitado a cenar esta noche. Techaya se quejó indignado. Daniel lo ignoró y continuó paseando tranquilamente por el sendero que bordea el río. Entonces. Hey, Daniel. Una voz que le resultaba algo familiar lo llamó desde atrás. Capítulo 47, Chapter 47, Surprise Reunion, Bonus. Al oír que alguien lo llamaba por su nombre, Daniel se dio la vuelta. Delante de él estaba Susan, sonriendo radiante. Hoy no llevaba el pelo recogido. Su espesa melena rubia dorada descansaba naturalmente sobre sus hombros, meciéndose suavemente con la brisa. Llevaba una blusa blanca ajustada que realzaba su figura, y la luz del sol de la tarde parecía hacer que toda su presencia resplandeciera. Ella se veía hermosa. Una suave brisa rozó su cabello, esparciendo algunos mechones. Susan levantó una mano con naturalidad y se los colocó detrás de la oreja. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Susan? ¿Qué haces aquí?»
Su último encuentro en Nueva York le había causado una fuerte impresión. Principalmente porque Susan era una cocinera increíble. En serio, su cocina era increíble. Susan arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿Acaso no tengo permitido estar en Massachusetts? No, no me refería a eso. Solo que... Por una vez, Daniel se quedó sin palabras. Susan soltó una carcajada y dio un paso al frente, dándole un rápido abrazo. Tras soltarlo, sonrió. Inesperado, ¿verdad? Un poco. Daniel se rascó la nuca. Pero me alegro. No esperaba encontrarme con un amigo aquí. En el momento en que escuchó eso, la sonrisa de Susan se ensanchó aún más. Jaja, yo también tuve la suerte de ser aceptado en el MIT. Con lo mucho que estudias, era imposible que no te aceptaran. Daniel lo recordaba con claridad. De vuelta en Nueva York, siempre que veía a Susan, ella solía llevar un libro. Ya sea leyendo uno o buscando otro. Trabajó muchísimo. Susan tenía la misma edad que Carol. La diferencia era que Carol había optado por alistarse en el ejército en lugar de ir a la universidad. Originalmente, Susan tenía previsto solicitar plaza en la Universidad de Columbia en Nueva York. Pero después de conocer a Daniel y Carol, cambió de opinión. Durante una de sus conversaciones con Carol, se enteró de que Daniel asistiría al MIT. Eso fue, en definitiva, lo que la convenció de venir también aquí. ¿Puedes ayudarme? Susan levantó la maleta. Pesa más de lo que parece. Ah. Cierto. Solo entonces Daniel se dio cuenta de que había estado allí de pie hablando mientras ella cargaba el equipaje. Inmediatamente se inclinó y le quitó la maleta. Oh, hola. Tras charlar con Daniel durante un rato, Susan se percató de que Techaya estaba de pie a su lado. Los dos se habían visto brevemente antes, así que ella todavía lo recordaba. Hola, respondió Techaya cortésmente. Los tres caminaban uno al lado del otro, con Daniel en el medio. ¿Ya has completado tu inscripción? Preguntó Daniel. Todavía no. Acabo de llegar. Primero vamos a ocuparnos de tu matrícula, dijo Daniel. Después te ayudaremos a instalarte en tu residencia estudiantil. Hizo una pausa. ¿Qué te parece si esta noche salimos a cenar juntos? Susan asintió inmediatamente. Suena bien. Ah, claro. Daniel de repente se dio cuenta de algo. ¿En qué departamento trabajas? Física. Daniel se rió. Entonces estás en el mismo departamento que Techaya. Los tres se dirigieron a completar la inscripción de Susan. Después, la ayudaron a encontrar su residencia estudiantil. Casualmente, su residencia estudiantil estaba justo al lado de la de Daniel y Techaya. De pie en la planta baja con su maleta, Susan sonrió agradecida. Muchísimas gracias. Sin su ayuda, esta maleta habría sido una pesadilla. No es nada. Daniel lo desestimó con un gesto. Lo estás tomando demasiado en serio. Somos amigos. Entonces sonrió. Además, Johnny es uno de mis mejores amigos. Por costumbre, Daniel levantó el puño, con la intención de darle un ligero puñetazo en el hombro. Solía hacer eso con Johnny todo el tiempo. A mitad del movimiento, de repente lo recordó. Este no era Johnny. Esta era Susan. Sin inmutarse, transformó el puñetazo en una palmadita casual en su hombro. En fin, recuerda bajar a las 5:30. Nos encontraremos aquí y cenaremos juntos. Bueno. Susan aceptó de inmediato. Daniel saludó con la mano. Nos vemos a las 5:30. Nos vemos. En cuanto ella terminó de hablar, Daniel se dio la vuelta y se marchó. Susan se quedó mirando su espalda mientras él se alejaba. Entonces suspiró con impotencia. ¿En serio? Negando con la cabeza, se dio la vuelta y subió las escaleras. Todavía faltaban más de 3 horas para las 5:30. Necesitaba deshacer la maleta y limpiar su habitación. Y tal vez. Quizás.
Dedica un poco de tiempo a arreglarse. Quizás deberías maquillarte un poco. Como no había ningún otro lugar que quisieran visitar, Daniel y Techaya regresaron a su dormitorio. Su habitación estaba en el 5º piso. Los ascensores aún no eran algo común en las residencias estudiantiles. Cuando llegaron al rellano del 5º piso y doblaron una esquina, alguien apareció corriendo hacia ellos de repente. La colisión se produjo instantáneamente. Por desgracia para esa persona, se topó de frente con Daniel. No Techaya. Daniel no se movió ni un centímetro. El otro tipo rebotó hacia atrás como si se hubiera estrellado contra una pared y cayó desparramado por el suelo. Lo siento. Daniel se apresuró a acercarse. ¿Estás bien? Ni siquiera era la primera vez que sucedía algo así. De vuelta en Nueva York, un bocazas grosero y arrogante se había topado con él de la misma manera. Ese tipo también había salido volando. Daniel no prestaba atención constantemente a cada pequeño detalle que le rodeaba. A veces, la gente simplemente tiene mala suerte. Y de alguna manera, estas personas desafortunadas siempre se las arreglaban para toparse con él. En serio, si iban a chocar con alguien, ¿por qué lo eligieron a él? Si el tipo hubiera golpeado a Techaya en su lugar, probablemente no habría salido disparado hasta la mitad del pasillo. Fue simplemente mala suerte, pura mala suerte. Cuando Daniel se inclinó para ayudarlo a levantarse, ambos pudieron mirarse claramente a los ojos. Entonces gritaron al unísono. Tú. Tú. Eso sí que es hablar del rey de Roma. Hace apenas unos instantes, Daniel recordaba aquel accidente en Nueva York. Y ahora volverían a encontrarse. El hombre que yacía en el suelo no era otro que el mismísimo rey de la arrogancia. Tony Stark. ¿Quién más podría ser? El rostro era inconfundible. Parecía más joven de lo que Daniel recordaba. Su piel era más suave, su barba mucho más clara y aún no había desarrollado por completo ese icónico estilo de perilla. Pero Daniel lo reconoció de inmediato. El rostro de Tony era sencillamente demasiado reconocible. Tras conocerlo por primera vez, Daniel ya estaba de mal humor debido a su actitud. No porque Tony fuera diferente a como era en las películas. De hecho, el problema era justo el contrario. El tipo era exactamente igual. Sigue siendo sarcástico. Sigue siendo molesto. Sigue siendo incapaz de mantener la boca cerrada. Ver la actitud de Tony en la película fue entretenido. ¿Estar en el lado receptor? No tanto. Tony sonrió con suficiencia. Me preguntaba por qué había estado oyendo ladrar a los perros todo el día. Se cruzó de brazos. Resulta que uno de ellos se encontró con un viejo conocido. Daniel respondió de inmediato. Tal vez olía a un montón de mierda cerca. Su mano, que se había extendido para ayudar a Tony a levantarse, se retiró inmediatamente. Ni en sueños este tipo podría levantarse solo. Tony soltó una risa fría. J.E. La última vez me mandaste a volar y nunca recibí una disculpa. Señaló con el dedo acusadoramente. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Pide disculpas. Daniel lo miró fijamente. ¿Para qué? Chocaste conmigo. Daniel casi se echó a reír. ¿Y este pasillo pertenece a tu padre? Te abalanzaste sobre mí. Saliste disparado porque eres débil. ¿Cómo puede ser eso culpa mía? Los ojos de Tony se iluminaron al instante. Había encontrado una laguna legal. Como una cuestión de hecho. Extendió los brazos con orgullo. El dinero para la construcción de esta residencia estudiantil fue donado por mi padre. La sonrisa en su rostro se volvió insoportablemente engreída. Daniel se sintió inmediatamente agotado. Mentalmente. Emocionalmente. Espiritualmente. Tener dinero era realmente molesto. Pero aún así seguía débil. Un pequeño golpe y salió volando. Evidentemente, su cuerpo ya se estaba desmoronando. Mono presumido. Daniel lanzó el insulto antes de rodear a Tony y continuar hacia su habitación. Bien.
Tu padre es el dueño del edificio. Tú ganas. Para entonces, Tony ya se había recuperado. Se arregló la ropa y miró con desdén la figura de Daniel que se alejaba. Gorila. Tony creía sinceramente que Daniel era una especie de simio. Posiblemente uno que no había terminado de evolucionar. De lo contrario, ¿por qué cada vez que chocaban, él era el que salía disparado por los aires? La lógica le pareció perfectamente razonable. Tras entrar en la habitación de la residencia estudiantil, T'Challa finalmente habló. ¿Quién era ese? Un narcisista arrogante. Daniel se dejó caer sobre el sofá. Está obsesionado consigo mismo. Le encanta presumir. Y no para de hablar. Tras una pausa, añadió. Su familia se dedica a la venta de armas. Su padre es el director de Industrias Stark. La comprensión se reflejó inmediatamente en el rostro de T'Challa. Eso lo explicaba. Stark Industries era famosa en todo el mundo. Incluso en Wakanda, había oído hablar de ello innumerables veces. Descansa un poco, dijo Daniel. Bajaremos a cenar a las 5:30. Era evidente que no quería seguir hablando de Tony. Dicho esto, se dirigió directamente a su habitación. Estaba cansado, no físicamente, sino mentalmente. Una vez más, le habían recordado lo pobre que era. Y eso le irritó muchísimo. Tumbado en su cama, Daniel miraba fijamente al techo. ¿Y qué si eres rico? El pensamiento resonó con furia en su mente. Tener dinero no es tan impresionante. Habrá más capítulos adicionales si llegamos a las 200 piedras. Chicos, dejen sus comentarios, es muy divertido leerlos, especialmente el primer párrafo. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Por favor, echa un vistazo también al nuevo fanfic, Naruto, reencarnado como Hachirama. Capítulo 48, Chapter 48, Tenor. Eran poco después de las 5:20 de la tarde. Daniel y T'Challa ya habían recogido sus cosas y salido de su dormitorio. El tiempo era perfecto. Una suave brisa recorría el campus, disipando el calor del día y poniendo a todos de buen humor. No tuvieron que esperar mucho tiempo abajo, fuera del dormitorio de Susan. Unos minutos antes de las 5:30, Susan también bajó. Vale, ¿a dónde vamos?, preguntó en cuanto se acercó. La pregunta pilló a Daniel completamente desprevenido. Tanto en su vida anterior como en esta, nunca había sido el tipo de persona que hace planes. Prefería dejarse llevar por la corriente. Era despreocupado, perezoso por naturaleza y solía actuar según la primera idea que se le ocurría. El problema era que rara vez se mantenía firme en algo por mucho tiempo. Esa fue una de las razones por las que su vida anterior no había resultado particularmente exitosa. De hecho, si no hubiera adquirido habilidades similares a las de Superman al llegar a este mundo, probablemente habría seguido siendo una persona común y corriente. Normal y sin nada destacable. Aunque hubiera renacido en un mundo distinto al de Murdoch, dudaba que se hubiera convertido en el genio multimillonario que se había imaginado ser. Como mucho, habría utilizado su conocimiento del futuro para vivir una vida cómoda y próspera. El éxito no tiene atajos. A menos que hayas nacido en la familia adecuada y hayas tenido todo preparado desde el principio. O a menos que fueras como Daniel y poseyeras una habilidad completamente rota, de nivel tramposo. De lo contrario, el único camino real hacia adelante era el trabajo duro. Por supuesto, no podía decirle a Susan que aún no había decidido dónde iban a comer. Eso sería embarazoso. Así que, manteniendo una expresión tranquila, activó con naturalidad su supervisión y escaneó la zona cercana. Un restaurante situado a poca distancia del campus le llamó la atención. Un restaurante italiano llamado Carmelina. Parecía bastante concurrido. Sin dudarlo, Daniel asintió con seguridad. Vamos a Carmelina. No está lejos del campus.
Suena bien. Susan sonrió. Tú marcas el camino. El restaurante no estaba nada lejos del MIT. A menos de 1 milla de las puertas del campus. Los tres charlaron y rieron durante el camino, llegando en poco más de 10 minutos. En cuanto entraron, se encontraron con que el local ya estaba repleto de clientes. La mayoría parecían jóvenes. A juzgar por su edad, muchos probablemente también eran estudiantes del MIT. Susan ya estaba familiarizada con la comida italiana. Ya lo había comido antes en Nueva York. Sin embargo, Techaya lo estaba experimentando por primera vez. Desde que dejó Wakanda, había estado pasando la mayor parte del tiempo en la ciudad con Daniel. Observó el menú con curiosidad. Había tantos platos desconocidos que no tenía ni idea de por dónde empezar. Daniel también estaba emocionado. Siguiendo las recomendaciones del propietario, hicieron el pedido. Cazador de pollos. Queso y pimienta negra. Arancini. ¿Así que, en realidad eres un príncipe? Mientras esperaban a que llegara la comida, Susan miró a Techaya con curiosidad. De camino hacia aquí, Daniel le había explicado un poco sobre los antecedentes de Techaya, por eso ella preguntó. Sí. Techaya asintió. Solo un príncipe de un pequeño país africano formado por unas pocas tribus. Como aún no tenían una relación lo suficientemente cercana, naturalmente omitió la verdad sobre Wakanda y repitió la imagen que el mundo exterior tenía de su tierra natal. Eso sigue siendo genial. Susan parecía realmente impresionada. Techaya sonrió modestamente. Pero en realidad no estaba prestando atención a la conversación. De hecho, solo estaba pensando en una cosa. La chica que había visto esa misma tarde. Aquella de la que Daniel lo había apartado a la fuerza. Su imagen no dejaba de aparecer en su mente. Cuanto más pensaba en ella, más inquieto se ponía. No podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de imaginarla. No podía dejar de pensar en ella. Techaya estaba convencido. Estaba enamorado. Mañana la encontraría. Ya se había aprendido de memoria su aroma. Gracias a la hierba con forma de corazón, su sentido del olfato se había agudizado. Mientras ella siguiera en algún lugar del campus, él confiaba en que podría encontrarla. No le hagas caso. Daniel puso los ojos en blanco y habló con Susan. Su corazón ya ha sido robado por una mujer. Horas antes, en la residencia estudiantil, Techaya había pasado horas hablando de esa chica. Horas. Daniel ya estaba harto de oír hablar de ello. El príncipe incluso se había quejado de que Daniel no debería haberlo arrastrado. Techaya se dio cuenta de lo grosero que estaba haciendo y le dedicó a Susan una sonrisa de disculpa antes de volver a sumergirse en sus propios pensamientos. Susan simplemente se rió y continuó charlando con Daniel. Poco después llegó la comida. Daniel tuvo que llamar a Techaya 2 veces antes de sacarlo finalmente de su ensoñación. En el momento en que Daniel dio el primer bocado, se sintió decepcionado, tenía la sensación de que le faltaban los verdaderos sabores. Por otro lado, a Susan y a Techaya les encantó todo, los sabores les resultaron perfectos. Ambos comieron con mucho gusto. Techaya incluso se olvidó de la chica por un rato mientras comía. Cuando llegó el momento de pagar, la cuenta se dividió a partes iguales entre los tres. Originalmente, Techaya quería pagar por todos. Ya estaba acostumbrado a tratar con la gente. Pero Susan se negó. Ella insistió en dividir los gastos. Al ver que Susan aportaba su parte, Daniel sintió demasiada vergüenza como para dejar que Techaya cubriera todo y pagó también su porción. Tras salir del restaurante, tanto Susan como Techaya expresaron lo mucho que habían disfrutado de la comida. Susan incluso felicitó a Daniel por haber encontrado un lugar tan estupendo. Daniel sonrió. Esto no es nada. Entonces su mirada se aguzó. La verdadera experiencia es comer una gamba jugosa con una cerveza bien fría en una noche fresca. Techaya parpadeó. ¿Qué son los camarones? ¿De verdad es tan bueno que estás dispuesto a beber siendo menor de edad?, preguntó Susan. Daniel asintió inmediatamente.
Es increíble. La carne es tierna y sabrosa. Picante, aromática y tremendamente adictiva. Cuanto más hablaba de ello, más lo deseaba. Se le hacía agua la boca. Hacía muchísimo tiempo que no comía gambas. Ahora que el recuerdo había aflorado, no podía dejar de pensar en ello. Cuanto más pensaba Daniel en ello, peor se ponía. Pronto se encontró deseándolo con tanta intensidad que apenas podía quedarse quieto. Necesito gambas. Inmediatamente. Los ojos de Daniel se iluminaron de repente. Esperar. Puedo hacerlo yo mismo. La idea le entusiasmó al instante. Cocinar camarones no fue particularmente difícil. En su vida anterior, él mismo lo había cocinado muchas veces. Así que tomó una decisión rápida. Daniel golpeó la mesa. Mañana por la noche, os invito a un festín de gambas. Tanto Susan como Techaya sintieron curiosidad tras oírle elogiarlo con tanta pasión. Suena bien. Susan sonrió. ¿Entonces a dónde vamos? Daniel sonrió misteriosamente. Lo sabrás mañana. Luego lo señaló a ambos. Solo asegúrate de no comer demasiado antes. Nos vemos a las 8. Ninguno de los dos obtuvo más información. Daniel se negó a dar más explicaciones. Después de todo, las gambas se disfrutan mejor de noche. Una brisa fresca. Unas cuantas botellas de cerveza. Buena compañía. Cualquiera que lo hubiera experimentado entendía esa sensación. Después, acompañaron a Susan de vuelta a su residencia estudiantil. Entonces Daniel y Techaya regresaron a su propia casa. Tumbado en su cama, Daniel comenzó a enumerar mentalmente los ingredientes. Mientras seguía planeando el banquete de mañana, sus pensamientos se fueron volviendo gradualmente confusos. Finalmente, se quedó dormido. Esa noche, Daniel tuvo un sueño. En el sueño, estaba sentado frente a una montaña de camarones, comiendo felizmente y sin restricciones. Frente a él estaba sentado Techaya. El príncipe bacandiano miró con anhelo el montón. La baba se acumulaba en el suelo bajo él. Él lo deseaba desesperadamente. Pero Daniel miró la montaña de camarones que se reducía y decidió que no tenía suficiente para él solo. Así que se negó a compartir. La expresión de Techaya se convirtió en una de absoluta desesperación. Y Daniel rió triunfante mientras seguía comiendo. Capítulo 49, Chapter 49, Chef Daniel, Part 1. A la mañana siguiente, cuando Daniel se despertó, descubrió que tenía la cara y la almohada cubiertas de baba. Al instante sintió asco de sí mismo. ¡Qué patético! ¿Había soñado con comer camarones y se le había hecho agua a la boca tanto? Por suerte, nadie lo sabía. De lo contrario, su imagen, cuidadosamente cultivada, se habría arruinado por completo. Sintiendo alivio, Daniel se levantó inmediatamente de la cama y metió la funda de la almohada en la lavadora para destruir la evidencia. Tras un periodo de intensa actividad, Daniel finalmente terminó de limpiar. Para entonces, Techaya también se había levantado de la cama. Sí. Daniel había despertado a Techaya. La lavadora era sencillamente insoportable. El constante estruendo y las vibraciones lo habían despertado por completo, y una vez que despertó, ya no había vuelta atrás. Buenos días, saludó Techaya con voz débil, con aspecto agotado. No había dormido nada bien anoche. Había dado vueltas en la cama durante horas, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de aquella chica no dejaba de rondar por su mente. Cuando finalmente logró quedarse dormido pasada la medianoche, incluso soñó con ella. Los detalles eran borrosos ahora, pero recordaba vagamente que los dos lo habían pasado de maravilla juntos. Lo único que recordaba con claridad era haberse despertado esa mañana y descubrir que su ropa interior estaba mojada. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Techaya. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en la universidad. Nadie había venido a buscarlos ni les había asignado nada. Una vez más, tuvieron un día completamente libre. Tengo algo que hacer más tarde, así que me voy, respondió Daniel. Tendrás que entretenerte tú solo.
Bueno. Chaya aceptó de inmediato. La verdad es que, de todas formas, no quería pasar el día con Daniel. Hoy iba a buscar a su futura reina. Que Daniel nos acompañara solo sería una carga. Hoy, Daniel planeaba obtener todos los camarones de fuentes de agua dulce y no del supermercado. Así pues, voló hacia el Golfo de México y la costa atlántica, ya que había oído que en esos lugares se encontraban los mejores camarones del mundo. Y, sin necesidad de herramientas, Daniel simplemente se metió en el océano y comenzó a pescarlos a mano. No es que tuviera nada que temer. Si algo lo mordía o lo pellizcaba, el desafortunado definitivamente no sería él. Tras más de media hora recogiendo camarones, Daniel finalmente se detuvo. Había recolectado casi 50 libras. Más que suficiente para los tres. Sinceramente, esto podría ser excesivo. La idea de comerme todos esos camarones me parecía bastante tentadora. Daniel incluso se llevó una sorpresa adicional. Mientras pescaba estos camarones, también encontró algunas ostras. Sin dudarlo, también lo metió en la bolsa. Planeaba traerlo de vuelta y preparar algo saludable para Chaya. Últimamente, la cama de ese niño se había estado moviendo con una frecuencia sospechosa. En el viaje de regreso, Daniel voló mucho más despacio, principalmente porque llevaba una montaña de cosas. Si volaba demasiado rápido, las bolsas se romperían. Cuando regresó al dormitorio cargando con el enorme peso, no había nadie en casa. Chaya estaba fuera y a Daniel no le pareció gran cosa. Encontró una palangana grande en el baño y echó dentro todos los camarones y las ostras. El baño estaba prácticamente desbordado. Por suerte, el lavabo era lo suficientemente grande. Incluso después de separar todo en dos lotes, aún quedaba espacio suficiente. Esa tarde, Chaya finalmente regresó. En el momento en que abrió la puerta del baño, casi saltó de la cama. Había camarones por todas partes. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hiciste exactamente hoy? Chaya le gritó a Daniel. Y solo después de que Daniel le diera algunas explicaciones, se calmó. Sentado en el sofá del salón, Chaya miró hacia el baño. Entonces, estas son las gambas que vamos a comer esta noche. Así es. Pero siguen vivos. Yo los cocinaré. ¿Sabes cocinar? El rostro de Chaya reflejaba duda. Por supuesto que puedo. Daniel se sintió inmediatamente insultado. ¿En serio este tipo pensaba que no sabía cocinar? Lo demostraré esta noche. Y cuando la comida esté lista, será mejor que no comas nada. Sinceramente, no lo intentaría. Chaya murmuró entre dientes. Por desgracia, Daniel lo oyó. La mirada fulminante que recibió hizo que Chaya encogiera el cuello instintivamente. Daniel. Chaya dijo de repente con una expresión de tristeza. Creo que me han roto el corazón. En realidad, quería hablar de ello en cuanto regresara. Pero el desastre de los camarones lo había distraído. Solo ahora lo recordó. Encontré a la chica de ayer. Chaya parecía completamente derrotado. Después de encontrarla, la seguí durante un rato. Y la asusté y se fue. Daniel parpadeó. ¿Ustedes dos no hablaron? Lo hicimos. Chaya parecía a punto de llorar. La seguí durante un buen rato. Al final no pude contenerme más, así que me acerqué a hablar con ella. Apenas había pasado frente a ella cuando me dijo que iba a llamar al 911 y denunciarme a la policía. Yo ni siquiera hice nada. Me expliqué y entonces me dijo que dejara de seguirla. El rostro de Chaya se contrajo de dolor. Y entonces dijo que ya tenía novio. Chaya parecía completamente agraviado. Daniel. Habrá más capítulos adicionales si llegamos a las 200 piedras. Chicos, dejen sus comentarios, es muy divertido leerlos, especialmente el primer párrafo. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon,
Lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 50, Chapter 50, Shaft Daniel, Part 2. A Daniel ya no le importaba escuchar las quejas de T'Challa. Cuanto más escuchaba, más sentía que ese tipo lo iba a arrastrar consigo. Después de todo, Daniel era un maestro de ligue. Su habilidad con las mujeres había sido, en su momento, sencillamente legendaria. Simplemente se había retirado del mundo de las citas hacía años. De lo contrario, habría chicas haciendo cola alrededor de la manzana para verlo. A diferencia de T'Challa. El tipo había estado siguiendo a una chica y casi provocó que llamaran a la policía. Eso fue simplemente vergonzoso. ¿Acaso no sabía cómo utilizar los recursos que tenía a su disposición? ¿A dónde iba a parar todo ese dinero suyo? Si Daniel fuera T'Challa, la habría seguido en un Ferrari. Era mucho más elegante. ¿Y dónde vamos a preparar estos camarones esta noche?, preguntó T'Challa después de calmarse finalmente. Encontré el lugar perfecto. Daniel lucía una sonrisa misteriosa. La azotea. Es genial estar ahí arriba. La puerta suele estar cerrada con llave, así que primero vuelo hasta allí y la abro. ¿Y cómo se supone que Susan va a subir hasta allí? Nadie vigila la entrada del edificio. Puede entrar sin problemas. Daniel parecía bastante satisfecho consigo mismo. Con el fin de crear la experiencia perfecta al comer camarones, realmente había pensado detenidamente en el plan. Ya estaba todo arreglado. Ah, claro, tengo un trabajo para ti. Daniel se volvió hacia T'Challa. ¿Qué trabajo? Estás lavando los camarones. ¿Qué? T'Challa lo miró con incredulidad. Había montones de camarones apilados en el baño, solo con verlos, se le erizó el cuero cabelludo. ¿Cuánto tiempo se tardaría en limpiar todo eso? No sé cómo. Se negó inmediatamente. Déjate de tonterías. Yo te enseñaré. Tengo otras cosas que hacer. No tenemos suficientes ingredientes, así que necesito ir al supermercado. Dime qué comprar. Yo iré de compras. Tú lávalos. T'Challa había aprendido la lección, no había manera de que cayera en esta trampa. Algunos ingredientes solo se pueden elegir después de verlos en persona. Daniel sonrió cálidamente mientras hablaba. Al mismo tiempo, colocó casualmente una mano sobre el hombro de T'Challa y comenzó a ejercer presión muy lenta y deliberadamente. En cuanto T'Challa sintió la advertencia, se rindió. De acuerdo. Yo las lavaré. Bien. Daniel retiró el brazo inmediatamente. Ya que tienes tantas ganas, ven. Te enseñaré a limpiar camarones. El rostro de T'Challa se contrajo. No estaba nada entusiasmado cuando Daniel lo arrastró al baño. Tras demostrarle el procedimiento una vez, Daniel se escabulló inmediatamente. T'Challa se quedó solo frente a una montaña de camarones. Asegúrense de que estén limpios, gritó Daniel al marcharse. Nos los comeremos esta noche. Daniel bajó las escaleras contento. La verdad era que ya lo tenía todo preparado. La excusa de ir al supermercado había sido completamente inventada, ya que simplemente no quería lavar los camarones. Tras salir de la residencia estudiantil, paseó tranquilamente por el campus. En el camino, varios estudiantes de cursos superiores intentaron entablar conversación con él. Daniel las rechazó todas amablemente, esas chicas eran demasiado entusiastas. Sospechosamente entusiasta. Sin duda tramaban algo y nada bueno podía salir de eso. Naturalmente, las rechazó todas. Más tarde, Daniel pasó por la cafetería, aún quedaba mucho tiempo antes de la cena, así que decidió probar la comida y, para su sorpresa, no estaba nada mal. Tras salir de la cafetería, se encontró sin nada más que hacer. Aún así, no tenía intención de volver al dormitorio, ya que a esas horas T'Challa seguramente seguía lavando gambas.
Tarareando una melodía irreconocible, Daniel vagó sin rumbo por el campus hasta que el cielo se fue oscureciendo gradualmente. Cuando consideró que era el momento oportuno, finalmente visitó una tienda cercana y allí compró una sola botella de aceite de cocina. Luego regresó. Cuando Daniel regresó al dormitorio, T'Challa todavía estaba en el baño, lavando diligentemente los camarones. Afortunadamente, ya casi había terminado, pues solo quedaban una docena. Tras limpiar el último lote, T'Challa se secó el sudor de la frente y estiró su dolorida espalda. Por fin, todo terminado. Sonrió aliviado, pero luego su expresión se congeló. Daniel estaba recostado cómodamente en el sofá, ese no era el problema. El problema era la botella de aceite que reposaba sobre la mesa de centro frente a él. Los ojos de T'Challa se crisparon, había pasado horas lavando gambas hasta que casi se le caían los brazos. ¿Y el gran viaje de compras de Daniel había resultado en una botella de aceite? ¿Acaso Daniel se creía idiota? Este era el aceite de cocina más común que uno pueda imaginar. Daniel había insistido en que necesitaba inspeccionar personalmente los ingredientes antes de comprarlos. Luego desapareció durante varias horas y regresó justo a tiempo con una botella de aceite. T'Challa deseaba con todas sus fuerzas arrojarle el cepillo de limpieza directamente a la cara de Daniel. Desafortunadamente, tras comparar cuidadosamente sus habilidades de combate, abandonó la idea. No podía ganar y ese era el problema. Tras respirar hondo, T'Challa regresó furioso a su habitación, necesitaba un tiempo a solas. Para cuando se reunieron con Susan esa noche, T'Challa todavía estaba visiblemente molesto, todo había sido una estafa. Vamos, no te enfades. Daniel parecía un poco culpable. Te traje ostras especialmente para ti. Me aseguraré de que luego comas un buen guiso de ostras. Te ayudará a fortalecer tu cuerpo. No lo necesito. T'Challa respondió con una expresión agria. Lavaste tú mismo todos los camarones. Eso significa que tendrán un sabor aún mejor, así que asegúrate de comer de más esta noche. Oh. T'Challa seguía sin estar convencido. Cuando Susan llegó, Daniel y T'Challa la condujeron a la azotea de su dormitorio. Antes de subir, Daniel ya había volado hasta allí y había abierto la puerta. Ya tenía bastante experiencia en este tipo de operaciones en azoteas. En cuanto llegaron, Susan miró a su alrededor con curiosidad. ¿Así que de verdad estás preparando tú mismo los camarones? Por supuesto. Daniel sonrió. La reacción de Susan fue completamente diferente a la de T'Challa. T'Challa se había mostrado escéptico. Susan simplemente se sorprendió de que Daniel supiera cocinar. Mirando alrededor de la azotea, preguntó. ¿Está bien encender una fogata aquí arriba? ¿No nos atrapará nadie? No te preocupes. Daniel agitó la mano con seguridad. Ya cerré la puerta con llave y traje cosas para bloquear la vista. ¿Con qué estás cocinando? Sin decir palabra, Daniel mostró con orgullo una gran sartén. Era enorme y Susan se quedó mirándolo fijamente. Ella empezaba a dudar de las habilidades culinarias de Daniel. ¿Eso era realmente una sartén? ¿O una bañera? Pero lo que aún le interesaba era el método de cocina de Daniel, el proceso no era complicado. Daniel simplemente calentó la sartén, añadió aceite, echó los condimentos y las verduras preparadas y luego los camarones. Finalmente, lo tapó todo. Ahora esperamos. Daniel explicó. Llegados a este punto, incluso T'Challa empezaba a creer que Daniel realmente sabía cocinar. La forma en que manejaba los ingredientes claramente no era de aficionado y ahora ya se desprendía un aroma increíble. La comida olía de maravilla. Enseguida se acabaron los camarones. Daniel vertió toda la ración en un plato grande. Después de arreglarlo todo, llenó 3 vasos con Coca-Cola. Sí, Coca-Cola, no podía comprar cervezas para todos porque Susan se había opuesto. Porque, según ella, le parecía ilegal. Así que se conformaron con cocaína. Salud. Salud. Los 3 chocaron sus copas y finalmente empezaron a comer.
Los camarones tenían un aspecto fantástico, sus caparazones de color marrón brillante relucían bajo una capa de aceite. Techaya dudó un momento, ya que nunca antes había comido gambas y no sabía por dónde empezar. Daniel le dio una breve explicación antes de tomar uno él mismo, ya había esperado suficiente. En el instante en que el primer bocado llegó a su boca, Daniel supo que había tomado la decisión correcta. Eso fue todo. Este era el sabor que tanto anhelaba, el sabor que deseaba. Lo único que lamenté fue la falta de cerveza. Al otro lado de la mesa, Susan y Techaya también probaron sus primeros bocados. En cuanto probaron los camarones, ambos quedaron encantados. El sabor les hizo olvidar todo y ninguno de los dos podía parar de comer. Nunca esperé que hicieras algo tan bueno. Techaya elogió entre bocado y bocado. Huele increíble y sabe aún mejor. Había olvidado por completo que había pasado toda la tarde acusando a Daniel de preparar algún tipo de comida oscura y experimental. Los tres comieron con entusiasmo, disfrutando cada bocado. Entonces, la puerta de la azotea se abrió de repente. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.